para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú... Muy buenos días, apreciados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido el día de hoy? Un día que está haciendo un poquito de frío, ¿no, profe? Bastante frío, muy buenos días a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Buenos días, profe Adelaida, ¿cómo estás? Buenos días, me alegra contar contigo, profe, y pues hoy vamos a ver una temática muy interesante, y es que vamos a dar pues nuestros primeros pinitos en lo que es el desarrollo curricular. Ya estamos próximos, ya falta poco tiempo, esto está yendo muy rápido, entonces necesito que por favor se concentren, que presten mucha atención, que dediquen su tiempo para realizar las tareas en los tiempos acordados, entonces para que por favor lo tengan muy presente. Profe, ¿y cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida. Pues bien, muchas gracias, como siempre aquí presta para acompañarlos en este proceso de aprendizaje. De hecho, yo vengo a aprender, profe. Sí, vengo a aprender, porque es que en la enseñanza y el aprendizaje todos aprenden, ¿no? Sí. El docente tiene que estar permanentemente en ese proceso de aprendizaje, lo contrario, pues lo único que les diría serían mentiras, ¿no? Nos toca estarnos actualizando. Y es muy chévere eso, ¿no? Yo también estoy en ese proceso de reaprendizaje en muchas cosas. Bueno, entonces la sesión de hoy va a estar dividida en varias partes que quiero que tengan presente. Primero, vamos a abordar las fechas para que ustedes las recuerden y tengan muy presente cuáles son las fechas de la primera unidad. Entonces, acá están. ¿Listo? Necesito que por favor tengan muy presente que la unidad 1 ya venció y va hasta el 31 de octubre. La unidad 2 va del 1 al 14 de noviembre. Falta poco, ¿sí? Ya estamos cerca de esa fecha de vencimiento, entonces por favor para que la tengan en cuenta para sus trabajos. Y la unidad 3 va del 15 de noviembre al 1 de diciembre y esto se acabó, señoras y señores. Entonces es vital que lo tengamos presente. La segunda parte de la agenda son las actividades evaluativas de la unidad 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos actividades. Una es el foro y otra es la descripción de la actividad, ¿ok? Entonces, vamos primero con el foro. Voy a tratar de ampliarla acá al máximo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es realizar las lecturas, ¿sí? Leer las lecturas correspondientes. Profesora, es que son muchas, lo sé muchachos, pero pues tenemos que trabajar en el tema, porque si ustedes no aprenden esto, ¿cómo lo van a aplicar a su vida? Y sobre todo a su formación profesional. Una vez realizadas, ustedes van a tener que plantear en este foro ¿qué? Van a hacer la pregunta es, ¿cuál es la pregunta integradora que ha surgido del interés de los niños y niñas con los cuales he dialogado? ¿Qué van a hacer? Ay, profe, no entiendo. Pues primero vamos por los pasos. 1, van a iniciar seleccionando un grupo de 5 niños entre los 3 y los 6 años. Ay, pero esos niños no saben. Claro que sí, lo importante es cómo uno les pregunte y sobre todo recuerden el consentimiento informado. El consentimiento informado se encuentra en la plataforma. De hecho, esta teleclase la subí antes del sábado para que ustedes la vean y puedan entender la actividad y no estén sufriendo diciendo, ok, no lo voy a lograr, si lo voy a lograr, tienen que hacerlo, ok. Entonces tenemos que seleccionar 5 niños. ¿Listo? Pueden ser 5 niños y o niñas de la misma edad, en edades comprendidas entre los 3 y los 6 entre años. los 3 y los 6 años. Ojalá y posiblemente que estén todos reunidos, ojalá y posiblemente que sean del lugar donde usted o está realizando la práctica o está trabajando. Y recuerde hacer firmar el consentimiento informado. ¿De quién? De los padres, no de los docentes. Ya me pasó en una asignatura que llegó un consentimiento informado firmado por el docente titular. No, señores, es los padres de los niños con los que estamos trabajando. Sí, por favor, tengan muy presente esto, porque si no, no se puede recibir. La otra cosa es que si ustedes no han leído, me van a decir, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué tarea hago? Por eso hay que leer para poder entender qué es lo que ustedes van a hacer en el desarrollo curricular. Entonces, para eso tienen que leer. Ahí está la ruta con las lecturas y hay una carpeta que se llama recursos. Entonces, para que las vean en la plataforma y las trabajen. La pregunta general es, ¿qué te gustaría
¿Y qué interesaría explorar en tu medio? Pero entonces usted se tiene que sentar con los niños, les tiene que explicar por qué está haciendo esto y les tiene que hacer preguntas, pero con juegos, ¿sí? Entonces, ay, vamos a, ¿cómo les voy a preguntar esto? No de una, sino, bueno, cuéntame según tú qué es. No, ¿cierto, profe? Yo les preguntaría como, ¿qué le gustaría investigar? A esa edad ellos ya entienden sobre investigar porque ven mucha televisión. Entonces, ¿qué te gustaría investigar aquí en el salón de clase? Exacto. Pues vamos a investigar, ¿qué vamos a investigar? En el salón de clase, En el salón de clase. en la escuela, en el barrio, recuerden el contexto, y en Colombia en general, porque es muy importante el contexto. No, Sí, gracias, profe, me encanta esa forma de desarrollar la pregunta, así es más fácil. Sí. Y sí, entonces, sí. ¿qué van a hacer? Lo primero es que ustedes tienen que sistematizar esta información porque les va a servir a ustedes para el trabajo final que van a tener en la actividad 3, que es desarrollar un currículo basado en todo esto, ¿ok? Les voy mostrando el paso a paso. Después de que ustedes han hecho las preguntas y las han sistematizado, de ustedes depende si me las van a mostrar o no. Yo en el foro lo que quiero es que usted realice una infografía, que a estas alturas ya tenemos la competencia digital para realizar infografías, con imágenes, con una descripción de qué fue lo que usted encontró en las respuestas que dieron los niños. Esa va a ser su participación en el foro, ¿ok? Va, le pregunta a los niños, se sienta, toma nota. Miren, ustedes pueden hacer varias cosas. En el consentimiento informado pueden escribir o se puede agregar la parte de grabar un video. Si los padres lo autorizan, ustedes cuando en el momento en que vayan a hacerlo, graban el video y después transcriben, cuestión de que si algo se les olvidó o algo se les pasó, tienen claridad del tema. Pero es muy importante que guarden esto porque la actividad final es eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, y la infografía es súper bonita, súper sencilla, no es que vaya a decir, no, es que yo considero y es que, no, quiero una infografía, entonces mi aporte es esto, y una infografía bien bonita, con colores, con gráficas, no con cantidad de texto, pero sí sistematizando, ¿listo? Volvemos a las diapositivas. En la actividad del taller, esta actividad es una actividad que me gusta mucho porque lo que busca es organizar un poco la información que ustedes tienen de todo lo que han tenido que leer. Es fácil ponerlos, nosotros trabajamos mucho con la anterior actividad es muy de aprendizaje significativo, ustedes van a aprender haciendo, pero necesitan un soporte. Entonces yo les recomiendo, en el orden dice primero uno, el foro, pero yo les recomiendo que inicien con esto porque les va a traer ideas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Construir un documento Word en donde van a contestar estas preguntas, como cuál es el concepto de infancia que se propone en los anteriores documentos, cuál es la meta formativa que se propone para formar a la infancia en Colombia. Y acá, si bien ustedes van a tener que agregar las citas de donde encuentran la información, quiero que lo hagan con sus palabras, que sea un análisis, no quiero que me copien y me peguen, porque pues yo ya me sé esas cosas. Entonces la idea es que ustedes muestren que están generando un análisis y una comprensión de los textos. Entonces ahí van a tener que hacerlo. Estas son las dos tareas de esta actividad. ¿Listo? De esta unidad. Gracias, profe. Bueno, ahora venimos con la pregunta orientadora. Vuelvo a insistirles, los foros no están participando, los foros solamente se van a abrir de ahora en adelante de 9 a 10 de la mañana y pues simple y sencillamente voy a dejarles una claridad y es que al finalizar voy a dar un porcentaje a las personas porque ya lo hablé con la señora decana y pues lo que se determinó es que pues como no están participando necesito un refuerzo positivo. Entonces para quienes hayan participado todas las veces durante todo el semestre, como no son tantos, se puede hacer así. Entonces la pregunta orientadora es, ¿por qué es importante el desarrollo curricular en la primera infancia? ¿Sí? Quiero que lo piensen y que lo digan con sus palabras. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar en estas dos clases? Vamos a trabajar el diseño y el desarrollo del currículo. Pero ustedes tienen que conocerlo, trabajarlo y desarrollarlo. Hay un video que me gusta mucho que se llama Los lineamientos de la educación inicial. Es de la Universidad Pedagógica Nacional que lo realizó en el 2005 con la alcaldía, 2015, hoy estoy lengua a la traba.
con la Alcaldía Mayor de Bogotá, y lo que buscaban era pues trabajar en el impacto de la importancia de la educación inicial en los niños de 0 a 6 años. Entonces, vamos a irlo viendo por partes, no puedo pasarles todo el video, pero sí quiero dejar el video y analizar el video como tal. Ahorita vamos a iniciar con el video, inmediatamente no, vamos a desarrollar un poquito de teoría. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es, y volvemos a retomar, que cuando yo hago un diseño y un desarrollo del currículo, siempre tengo que tener en cuenta que no se desarrolla en vacío. Yo no me voy a una casa y me encierro en una habitación donde está insonorizada, donde nadie me moleste, donde no tenga interrupciones y digo, voy a crear el currículo. No, lo hemos hablado durante todo este momento, toda esta clase, que el currículo tiene varias características que se tienen que tener en cuenta. Sánchez, en 2013, que realizó una parte de un libro del diseño curricular y que me gusta mucho, ella es doctora en educación, nos habla de la enseñanza. O sea, la enseñanza siempre acontece a un lugar determinado, o sea, siempre prevalece en un lugar determinado, en el que intervienen personas concretas con unas características específicas para transmitir unos contenidos y con una metodología y unos recursos particulares. Volvemos a la temática que hablábamos en clases anteriores y que quiero que lo tengan. Yo siempre tengo que ver las características del docente, tengo que ver las características del contexto, de la metodología, pero en particular de los recursos. Yo puedo querer hacer esta vida y la otra, pero a veces me tengo que adaptar al espacio, al lugar, para poder utilizar los recursos que hay en esa zona. Por ejemplo, las personas que se encuentran, no sé, en Vigía del Fuerte, ¿cómo es que se llama? Arboletes. O sea, cada uno tiene zonas y tiene características y recursos que son muy particulares. En Bogotá pasa que hay muchos colegios que no tienen zona verde. Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar una competencia o desarrollar una competencia ciudadana que puede ser el cuidado al medio ambiente, pues lo que hay es un árbol en la mitad, un árbol chiquitico en la mitad del patio del colegio, y pues los niños no tienen el recurso donde vamos a jugar a la granja o demás. Mira, profe, en Bogotá se usan las famosas salidas pedagógicas. Creo que en otras instituciones del país funciona igual. Y en donde la escuela va a la ciudad, se le llama así, o se le llamaba así en gobiernos anteriores, la escuela va a la ciudad. Entonces visitan parques gigantescos como el Simón Bolívar, donde tienen acceso a plantas y a toda la biodiversidad. Y pues ahí van aprendiendo y van adquiriendo las competencias. Pero digamos, si lo contextualizamos con un colegio rural en cualquier parte de Colombia, pues ellos tienen acceso a las vacas, al ganado, pueden hacer la propia huerta. Hay muchos que siembran en su propia casa las frutas, hortalizas y demás. Sí. Entonces ahí es cuando hablamos nosotros de recursos particulares, mientras que unos tienen unas fuertes sí, unas fortalezas grandes en determinadas zonas, hay otros que tenemos otras fortalezas y lo que tenemos es que buscar cómo adaptarlo. En Bogotá lo que pasó es que empezaron a implementar el cuidado a la huerta colgante. También. Entonces sí, colgaban, y entonces es muy bonito ver a los niños de primerito, vamos a cuidar a la planta, entonces le vamos a dar un nombre a la planta, vamos a proteger la planta, vamos a sembrar, vamos a acomodar. Entonces pues ahí vamos generando esos recursos y vamos buscando las formas. Siempre tenemos que buscar una forma, un medio para adaptar a los recursos que tenemos. ¿Listo? No alcancé a encontrar la imagen, profe, pero era un profesor de informática en Camboya, en un país africano muy pobre, que los niños no tienen el recurso de tecnología. Así, eso no pasa en Colombia, ¿no? Casual. Y el profesor les dibujaba todo para generarles competencias ofimáticas. Llegaba antes y les dibujaba absolutamente todo. ¿Sí te acuerdas? Dibuja el computador, la pantalla del computador en todo el tablero, ¿no? Pero de tiza, el tablero con de tiza y con todo minuciosamente elaborado, es decir, hasta los símbolos de Windows están ahí pintaditos. Todo, tanto será que generó en la comunidad un impacto muy significativo. No sabemos si en verdad
nunca les llevaron los computadores, pero sabemos que se hizo. Entonces, ahí estamos viendo. Hay yo tuve la oportunidad de conocer los CDI en La Guajira o en otras zonas del país, y son una infraestructura, bueno, algunos fueron donados, entonces tenían una infraestructura muy linda, pero allá no llega el internet, o sea, es muy lejano. No hay conectividad. No hay conectividad, pero entonces tenían otros recursos que pues llamaban la atención y que generaban como el impacto con ellos. Entonces, así nosotros estamos viendo y organizando los procesos, aprendiendo, pero siempre hay una metodología y hay un recurso. Ahorita vamos a ver varias características que son sumamente importantes. Volvemos a las diapositivas. La pedagogía considera que en el acto solamente de enseñar no solo se deben conocer los elementos, no solo se deben conocer los elementos del currículo, sino los condicionantes o determinantes del mismo. En el currículo impacta todo. Entonces yo no solamente debo decir, ok, según la ley, estas son las características del currículo, sino que tengo que identificar cuáles son los condicionantes y los determinantes de que esto se dé. Entonces, me gusta mostrarles esta imagen, creo que no la habíamos tomado, que hay dos características. Hay una fuente psicológica y hay una fuente sociológica que van a impactar en el currículo. ¿Ok? Pero también hay una fuente pedagógica que va a impactar en el currículo. Entonces, ¿qué nos dice? Sánchez, me gustó mucho el trabajo de ella y es importante resaltar a colegas que se toman el trabajo de abordar este tema, desarrolló una figura de lo que implica desarrollar el currículo. ¿Por qué les muestro la parte de la parte sociológica y la parte psicológica? Porque eso es lo que ustedes van a hacer en la tarea del foro. Ustedes van a identificar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje los elementos del currículo son el qué, el cómo, el cuándo enseñar y qué evaluar. Entonces tenemos una fuente epistemológica en la que tenemos una característica sumamente importante y es el rol del docente, porque en la fuente epistemológica se busca que el docente tenga las competencias y los conocimientos para desarrollar la materia específica asignada. Yo no le puedo decir a un docente de filosofía que me desarrolle la clase de inglés, ¿sí? Porque pueda que lo intente, que estudie, que lo maneje, pero no es su fuente prioritaria y eso va a generar un impacto en su fuente pedagógica. ¿Listo? Porque pues ahí estamos viendo una incongruencia. Lo mismo en la sociológica y en la psicológica. Por eso es que es importante que veamos este cuadro y que identifiquemos. En su institución el docente tiene las competencias y el saber propio, porque pues es que tenemos personas profesionales. No licenciados, sino profesionales dictando algunas asignaturas en donde probablemente no hayan tenido ¿cómo se dice? La formación. La formación teórica, ¿no? Entonces sí, eso puede pasar. Ahora con el concurso, por ejemplo, pues muchos profesionales ingresan a dictar cátedra, pero entonces, ¿cuáles son los elementos bases que ellos traen en su saber, no? Sí, porque por ejemplo, voy a darles un ejemplo sencillo. Yo soy psicóloga, pero a mí me educaron en la formación cognitivo-conductual. Yo no tengo ni idea de Freud. Freud es psicoanalista, generó todo lo que es el psicoanálisis. Y si no sé de Freud y me dicen, no, vas a dictar la cátedra de Lacan, es algo así como que yo soy profesora de pedagogía, yo soy profesora licenciada en español para secundaria, en donde me especialicé, hice énfasis en 10º y 11 y me ponen a dictar primerito. O al revés. O al revés. Entonces, pues, eso es como que yo esté nadando en otro lugar y eso impacta en el proceso. En el diseño y el desarrollo del currículo vemos que el contexto siempre va a impactar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso ténganlo muy en cuenta. Volvemos a lo mismo, el contexto nos muestra si hay una alimentación adecuada, la parte de los sentidos, si visual, si auditivamente. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un colegio en Cali que para que no hiciera tanto calor no hay una cerca. El colegio da directamente al andén de la calle. Pero entonces no pusieron vidrios.
pusieron una reja metálica muy delgadita, fuerte para que nadie se ingrese, pero delgadita para que entrara la ventilación. Con tan mala suerte que se paraban alrededor los muchachos o otro tipo de personas a fumar sustancias psicoactivas, era al lado de una vía principal, entonces el sonido era espantoso. Entonces esos salones eran terribles. A veces los profesores preferían sacar a los niños, porque tras del hecho era la planta baja, entonces ahí era donde los niños estudiaban, preferían sacar los niños al patio, si no estaban lloviendo, desarrollar las clases y las actividades ahí, porque hacía menos ruido. O sea, imagínate, a veces nosotros tenemos que ver también cómo el contexto tiene condiciones favorables y desfavorables. Y esa era una de ellas, aunque generó en los docentes, y por eso es que me encantan los profesores, unas competencias que no se habían tenido que desarrollar y tenían que ser mucho más creativos con el desarrollo de las clases, con la búsqueda de lugares. También generó un apoyo entre los docentes de, mira, yo no tengo clase en este salón, ¿por qué no vas a estar? Y los niños también aprendieron a que no solamente tenían que estar en un salón, sino que iban a moverse y que empezar a, ay no, es que solo el del salón, solo en el salón. Entonces vemos que todo siempre va a estar concatenado, ¿sí? Directamente relacionado. Y que efectivamente el tener que adaptarse, ¿no? El tener que buscar las herramientas y adaptarse a las herramientas con las que se cuentan, pues hace el proceso de aprendizaje algo más dinámico, ¿no? Sí, totalmente. Además que yo no puedo decir, ay, no, ese salón no me gusta, cámbieme. En un país diferente, no sé, en una situación lejana, tal vez, pero nosotros no, nosotros tenemos que ser muy recursivos. Esa es otra característica del docente, y sobre todo el docente en primaria, y el docente en entidades públicas. Tenemos que ser muy... Yo me acuerdo que una de las crisis que se generó cuando se hizo toda la construcción por ahí, el 2013, que estrenaron los CDIs, era que era demasiado bonito. Entonces las profes que cuidaban a primera infancia no querían utilizar las instalaciones porque se iban a dañar. Estaban acostumbradas a tener avispas, a que habían arañas, salían animales, y cuando les muestran esa infraestructura tan hermosa, no, venga, hagámonos acá porque la vamos a dañar. Eso es bonito. Bueno, volvamos a las diapositivas. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay unas características socioculturales del mismo contexto y de las personas que en él viven. Esa es la fuente sociológica, por eso es que ustedes tienen que preguntarle a 5 o 6 niños qué es lo que les gustaría investigar en la escuela, en el salón de clases, en el barrio y en Colombia. Ahí está la fuente sociológica. También están las características psicoevolutivas del alumnado, de los estudiantes. No es lo mismo seguir ejemplos de enseñanza en educación infantil que seguir ejemplos de enseñanza en educación superior o en una educación del bachillerato o universitaria. Por ejemplo, ustedes sufren mucho con nosotros en estas características psicoevolutivas porque nosotros les exigimos más. Y ustedes dicen, no, ven profesora, pero no. Es que eso forma parte del proceso, es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, cuando yo estoy con un niño, ellos tienen un pensamiento egocéntrico, fenoménico, ellos buscan las situaciones, pero no comprenden de la misma manera porque hasta ahora las están desarrollando. Mientras que ustedes ya podemos hablar de aprendizaje autónomo, de autorregulación, ya no tienen un pensamiento concreto, ¿sí? Todas esas características las vamos desarrollando. Pues yo veo ahí la importancia y la que mencionan todos los docentes en el área de la formación de las licenciaturas, y es la importancia de caracterizar siempre su población, ¿no? De hacer una breve caracterización de las necesidades de la población con la que se trabaja. Entonces, en nuestro caso, pues nuestra población ya requiere un poco más de exigencia, porque efectivamente, como decía la profe Adelaida, pues ya tiene unos presaberes y una formación específica que le permite rendir un poco más, ¿no? Entonces, efectivamente, con los niños también hay que hacer una caracterización y hay que saber hasta dónde se lleva el currículo, se desarrolla el currículo. Y eso se hace siempre cuando uno inicia el año escolar, cuando llegan los estudiantes, uno empieza a hacer su caracterización para saber a quién tengo, a quién no tengo, cuando llega el niño nuevo para conocerlo y de esa manera poderme desarrollar. Volvemos acá a la parte de las características psicológicas de los estudiantes para poder adaptar mejor la enseñanza, los presaberes. Nosotros necesitamos saber qué presaberes tiene. Sobre todo sirve mucho, no sé si ustedes lo vieron en técnicas de
aprendizaje autónomo, el impacto que nosotros desarrollamos con los estudiantes. Entonces, los estilos de aprendizaje, las características que cada estudiante y cada población tiene. Entre los que ya saben y los que quieren enseñar, los conocimientos, ¿no?, que ellos ya tienen y los que quieren, los que nosotros tenemos que hacer que ellos consigan a través de aprendizajes significativos. Sí, acá me gusta mucho porque hablamos que es importante que el profesor conozca a profundidad la materia que debe enseñar, la ciencia o la disciplina que va a impartir. Acá vemos la fuente epistemológica. Entonces, si se dan cuenta, acá ya hemos visto la fuente psicológica, la fuente sociológica, la fuente epistemológica y la fuente pedagógica. ¿Listo? ¿De qué manera se trabaja según la etapa en que desempeñe su labor el docente? Entonces está, por ejemplo, en infancia y primaria se busca la globalización, que yo pueda integrar absolutamente todo con todo y que el niño tenga unas características o unos roles específicos. Bueno, y quiero mostrarles, porque ya el tiempo apremia y va muy rápido, quiero mostrarles el video antes de que pase el tiempo, porque es un video que quiero que desarrollemos, que trabajemos y que vayamos trabajando también en el foro. Entonces se los voy a mostrar y vamos. Ahorita vamos a ir hasta el minuto 8. La primera infancia es una etapa del desarrollo considerada en general como la más significativa del individuo. En este periodo se estructuran las bases fundamentales del ser humano. Ha empezado a dejarse de hablar de educación preescolar para pasar a hablar de educación inicial, porque es que precisamente lo que se busca es quitarle esa connotación de que la educación de los niños de 0 a 6, su objetivo es la preparación para la escolaridad. No, el objetivo fundamental de la educación inicial es potenciar el desarrollo del niño de acuerdo a las características del niño en esa edad. En los primeros años de vida ocurren situaciones, pasan cosas en la vida del sujeto que son imposibles que pasen posteriormente y que cobran especial relevancia en la vida de la persona. El 75-80% de las conexiones neuronales ocurren en los primeros 3 años de vida. Las bases emocionales, vinculares, la capacidad de apego y de amor que desarrolla un niño, que es fundamental para el proceso de adaptación futuro de una persona ya y de un proceso, digamos, de vida en lo social, se desarrollan en los primeros años de vida. Uno se pregunta, cuando está uno en el marco de derechos y en el marco de la atención integral a la primera infancia, uno se pregunta por el sentido de la educación inicial. O sea, ¿cuál es el sentido de la educación inicial? ¿A qué van los niños y las niñas a los jardines infantiles? ¿Para qué van? Y por lo tanto, entonces, ¿qué debemos darle en los jardines infantiles a los niños y a las niñas? Esas son las preguntas que intentamos abordar desde la construcción del lineamiento pedagógico y curricular. Precisamente lo que busca un lineamiento es que tengamos todos la tranquilidad de que los niños van a los jardines infantiles a hacer unas cosas específicas como son jugar, acercarse a la literatura, explorar el medio, curiosear su entorno. El propósito, el sentido de la educación inicial, el sentido de en general de toda la atención integral a la primera infancia no es, sabemos que tiene repercusiones, pero el sentido último, el principal, el más importante, no es generar en el niño competencias, como se dijo en algún momento histórico, para poder llegar a responder adecuadamente a una formación básica y en media. No, aquí necesitamos concentrarnos en lo que el niño puede, debe y es capaz de hacer. Los lineamientos curriculares y técnicos para la primera infancia han sido una experiencia que nos ha dejado grandes enseñanzas en el jardín, porque nos ha puesto la base técnica en que debemos trabajar con la primera infancia en la educación inicial. El tema de crear, el tema de innovar, el tema de explorar, el tema de relacionarse con el medio, de las interacciones, digamos, del niño con el mundo, con los demás, con los objetos, con las realidades, la capacidad de creer y de leer de diferentes maneras,
no la lectura tradicional gráfica que reconocemos, sino el leer imágenes, el leer situaciones, el leer el dibujo, el interactuar con la familia de otra manera, son las ocupaciones que deben mantener la atención total de ese ciclo de educación inicial. Es un saludo de amistad. La Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación construyen conjuntamente el lineamiento pedagógico y curricular. Esto es algo que pareciera sencillo, pero que en la práctica ha sido un esfuerzo muy grande, porque es ponernos de acuerdo dos entidades que trabajamos con la primera infancia y es ponernos de acuerdo en cómo orientar esa atención en los jardines infantiles, ya sea los de Secretaría de Integración, los privados o los de Secretaría de Educación. La ciudad encuentra en la pedagógica la interlocución válida, pertinente, rápida para hacer el ejercicio, y es por eso ahora es un rápido relativo, fue un ejercicio de más de 3 años de debate, donde inicialmente uno de los sectores, el sector social, empieza a discutirlo, pero rápidamente se une el sector educativo, y es una apuesta, digamos, de discusión y de reflexión conjunta entre muchos actores de la ciudad, que hoy nos permite, insistimos, tenerlo como ejemplo. El lineamiento pedagógico y curricular empieza a ser construido en el 2009 a través de un convenio entre la Secretaría de Integración Social y la Universidad Pedagógica. ¿Por qué la Universidad Pedagógica? Porque es que es la universidad que por excelencia está formando a los maestros, es la universidad que tiene un equipo docente que nos podía apoyar en este proceso con experiencia, con saber. Los lineamientos es una herramienta de trabajo que a los jardines infantiles nos da una carta abierta para poder flexibilizar el conocimiento de los niños. Esto no quiere decir que hablemos de escolarización en los primeros años de vida, ni que es una educación formal, sino lo contrario, es un lineamiento, una herramienta pedagógica para contextualizar según las necesidades y particularidades de las características especialmente de los niños. El lineamiento tiene dos componentes fundamentales, que son los pilares de la educación inicial y las dimensiones del desarrollo. Los pilares son para nosotros un elemento fundamental, porque, digamos, nosotros queremos, lo que se busca con este lineamiento de alguna manera, es cambiar la cultura de lo que debe ser la educación de los niños de 0 a 5, los pilares de la educación que se proponen aquí, que son los clásicos, digámoslo así, es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. El objetivo fundamental de la educación inicial es potenciar el desarrollo de los niños y niñas, favoreciendo y fortaleciendo las actividades propias para su edad. Por esta razón, los pilares planteados para la educación inicial son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, que sirven para darle a los niños y niñas las herramientas necesarias que los lleven a relacionarse con el mundo y darle sentido. En estos lineamientos queremos, a partir de lo que las mismas maestras hacen, redimensionarlo un poco, complementarlo y darle el valor, el lugar, el tiempo, las condiciones tanto materiales como de espacio que se merece el juego en la educación inicial. Se tiene en cuenta que la actividad natural del niño es el juego y que debemos permitirles el jugar. El jugar no es perder el tiempo, el jugar es apropiarse de su medio y es apropiarse de su interés y de su necesidad del cuerpo, de movimiento, de todo el entorno que tiene el niño, de darle los espacios propicios para que se desarrolle a través del juego. A veces cuando hablamos del juego libre se piensa que el docente se desaparece, que entonces como es juego libre yo no tengo nada que hacer allí. Al contrario, en estas experiencias de juego libre el maestro está allí acompañando, reconociendo, observando a los niños y a partir de lo que observa reestructura espacios de juego para otro momento. Ok, listo. Entonces,
si se dan cuenta como una investigación, volvemos al tema de la importancia de la investigación en la educación, nos muestra todas las características de nosotros. ¿Qué te pareció, profe, el video? No, mira, a mí me encanta cuando se retoman los pilares de la educación inicial. Y se le brinda toda la importancia al formar en primera infancia todo lo que lo relacionado con el arte, con el juego, ¿sí? El desarrollo del niño a nivel cognitivo y social. A mí me encanta la primera parte en la que dice que los niños no van a los colegios o a los jardines a adquirir conocimientos, sino a adquirir habilidades, destrezas, a un aprestamiento con el mundo, que estamos tan de la mano, o sea, inglés, español, mandarín, francés. Pero la música es aprender a tocar el instrumento, no a darle el valor sensitivo de la música como tal. La música expresa emociones, sentimientos, va más allá de aprender a tocar un violín sin sentirlo. Entonces, exacto, muy importante. O todas las cantidades. Yo he hecho, pues yo hago los acompañamientos con la profe Ángela Bernal. Ha sido algo muy nuevo para mí. O sea, eso me saca totalmente de mi contexto, porque yo para la motor soy un desastre. Pero ha sido un proceso de cómo a través de las artes nosotros podemos generar una cantidad de potencialidades en los niños, en las niñas, que van a impactar en su adolescencia, en su adultez, y que no nos damos cuenta. O sea, nosotros no nos damos cuenta de todo eso. O sea, yo estoy viejita, o sea, yo tengo mis años, pocos, y unos mesecitos pocos, pero cuando uno va y empieza a explorar su cuerpo, a entender su cuerpo, a manejar su cuerpo, uno ya a esta edad que es adulto, uno quiere más, porque oiga, me gustó esto. Y cuando uno lo ve, imagínese, si eso es en uno, imagínese en los niños. Entonces es esa importancia. Y todas esas conexiones sinápticas que se desarrollan a través de eso, del arte, de la danza. Por ejemplo, profe, ¿tú sabías que a nivel cerebral, el mismo punto que regula el aprendizaje de la matemática, regula la música? Sí. Es que la música, según muchos, es también matemática, pero nadie la trabaja de esa manera. Exactamente. Y a través de la música, cuando uno está aprendiendo a tocar un instrumento, uno también está aprendiendo a tener control de su cuerpo, a tener los espacios, los ritmos, los tiempos, y en eso uno aplica matemáticas, uno aplica kinestesia, uno aplica muchísima, hasta el oído. O sea, bueno, sí, uno no será, ay, voy a identificarlo inmediatamente, pero uno las identifica, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestros niños. ¿Es cierto, profe? Por eso ustedes se tienen que sentar a hablar con los niños. Por eso la tarea del foro es: ven, Pepito, ven, Pepita, ven, ¿cómo, qué te gustaría investigar en el salón? ¿Qué te gustaría hacer? Que ellos se sientan incluidos, pero sobre todo es que ellos son la base de nuestro currículo. Entonces no los podemos dejar de lado, ¿ok? Ustedes tienen que tener el fomento, ustedes han tenido que estudiar, han tenido que trabajar y abordar esta temática, porque si no la han estudiado no va a ser tan fácil ir de lleno al proceso. Recuerden que se cierra el 14 de noviembre, todavía tenemos una semanita más cortica, bueno, ya casi ni semana cortica, pero recuerden porque pues esto se acaba el 1 de diciembre. ¿Listo? Y profe, mira, y haciendo énfasis en la tarea, qué chévere jugar a los detectives, inventarse un juego, inventarle ¿cómo se le llama? Las lupas, sin el vidrio, pero inventémonos la lupa para que el niño empiece a investigar su entorno, para que observe, para que se dé cuenta que hay diferentes formas en las cosas, en los árboles, en las maticas, en las hojitas de los arbolitos, cómo cambian los colores, cómo se ve diferente el sol mirando para lo alto, cómo se ve reflejado en el agua. O sea, hagamos el ejercicio de investigar. No, y además que se va a ver genial, porque si ustedes les lleva la lupita y les dice que vamos a ser los detectives, pues va a ser muchísimo más fácil, y muy probablemente no tendrán 5 o 6, sino que tendrán todo el salón queriendo, ay, ven, yo quiero, o todos los niños del barrio, o todos sus sobrinos ahí. O sea, tienen que expandirse. No quiero que me digan, no puedo, no tengo la población, me da miedo. No, expándanse, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas con miedo, pero hay que hacerlas, y de la mejor manera posible. Hay que firmar el consentimiento informado por el padre de familia, no por el docente, por el padre. Ok, puede ser padre o madre, pero tienen que ser firmados. Listo, con los datos completos de los niños. Y eso se tiene obviamente que evidenciar en el trabajo final.
Y pues nada, muchachos, muchísimas gracias, profe. Un placer trabajar contigo. Un placer aprender en esa materia. Ay, sí, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, participen en el foro y nos vemos. Hasta luego.